Vamos a adentrarnos en el módulo dedicado a las creencias. Las creencias dentro del entrenamiento mental intensivo son la llave maestra. Sabemos, porque ya hemos hablado del tema, que vamos encaminados a hacer un cambio de creencias si queremos cambiar algo en nuestra vida. Y por lo tanto, este es un tema muy importante. Vamos a iniciar ese ascenso por la escalera del entrenamiento mental intensivo. Estamos en el primer peldaño, que ya, como sabes, consiste en adquirir información. Entonces, empecemos por ver qué son las creencias en psicología cognitiva. Ya sabes que hay últimamente, desde hace 5 o 8 años más o menos, muchísima información en torno a las creencias. Yo te voy a dar la visión de las creencias desde la psicología cognitiva en general y desde la terapia racional emotiva conductual en particular. Entonces, voy a leerte el texto de la diapositiva. Según la psicología cognitiva, los trastornos psicológicos no están primordialmente causados por el entorno, las relaciones o los sucesos, sino por la construcción mental o interpretación que el individuo hace de ellos. Esa construcción mental es la creencia, una visión subjetiva no siempre asentada en la evidencia o consistente con la realidad y con consecuencias anímicas acordes a su funcionalidad o disfuncionalidad en términos de bienestar psicológico. Vamos a ver qué nos está diciendo este texto. En primer lugar, la primera idea es que el malestar, el sufrimiento, todo lo que muchas veces adjudicamos al exterior, responsabilizamos a otras personas, situaciones, circunstancias que estamos viviendo de nuestro malestar. La psicología cognitiva, como ya hemos comentado en otros módulos, nos dice que por supuesto que las personas, las situaciones, las circunstancias inciden en cómo estemos viviendo y experimentando esas situaciones. Pero si hay malestar emocional, si hay sufrimiento, si hay trastornos, siempre os cito la depresión y el estrés porque son los más extendidos, si esos trastornos persisten, si ese malestar persiste, incluso si se intensifica, eso no está principalmente debido al entorno, las relaciones o los sucesos, sino a las creencias, a la visión, a la interpretación subjetiva que tenemos sobre esas personas, sobre esa relación, sobre esa circunstancia. Entonces, la segunda frase del texto recalca que esa construcción mental es la creencia. La creencia es una visión subjetiva. Y esa visión subjetiva, como tal, por el hecho de ser subjetiva, no siempre está basada en la evidencia, no siempre tiene que ver con la realidad, sino que muchas veces está incluso en las antípodas de la realidad. Bien, es la segunda idea importante. La tercera idea es que las consecuencias anímicas de las creencias están de acuerdo a la funcionalidad o disfuncionalidad en términos de bienestar psicológico. Es decir, hay creencias que son funcionales cuando nos llevan a estar bien, con una psicología sana y unas emociones sanas, y hay creencias que son disfuncionales porque nos llevan al malestar psicológico o a tener conductas inapropiadas, relaciones inapropiadas, etc. Entonces, vamos a profundizar en el tema de las creencias. Hay muchísimas definiciones de creencia y una que me gusta mucho es la de este señor, que es el doctor Eric Witzgebel, que es un filósofo. Fijaos, conozco un montón de definiciones de creencias según la psicología, pero me encanta la de este filósofo y es esta definición. Una creencia es la convicción o aceptación mental de una idea que puede ser falsa o verdadera, pero que a diferencia del conocimiento se contempla como cierta. Es decir, la creencia es algo que tenemos en la mente, una idea, que nos creemos aunque pueda ser falsa y por lo tanto la contemplamos como cierta. Y dice, a diferencia del conocimiento,
¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y creencia? La creencia siempre es subjetiva, el conocimiento es objetivo. Sigamos. Según esta definición, toda creencia incluye dos elementos. Por una parte, un significado que puede expresarse mediante una frase, una proposición. Es decir, cuando una persona sabe que tiene una creencia, puede decirla, puede escribirla, puede compartirla. Por lo tanto, hay ese significado que puede ser expresado mediante una frase. Y a esa parte de la creencia, a ese elemento le llamamos proposición. Y por otra, hay una postura mental que valida esa proposición, que es la actitud. Es decir, tenemos una idea, que sería la creencia, esa idea subjetiva, y además nos lo creemos. Vamos con la actitud de que esa creencia es cierta. Esa sería la postura mental. Es decir, la creencia tiene dos propiedades, el contenido representacional o frase y la asunción de su veracidad. Según la TREC, vamos acotando el tema. Según la TREC, las creencias son representaciones axiomáticas, es decir, frases, perdurables, es decir, que se mantienen en el tiempo, cuya veracidad, causas y efectos se perciben como incuestionables. Esto lo acabamos de decir, la TREC, en la diapositiva anterior, la TREC lo recalca. Nos creemos las creencias que sostenemos. Y también nos creemos las causas y los efectos de esas creencias. Como sabemos, pensamos que son ciertas, que son verdad, no cuestionamos su origen y tampoco cuestionamos los efectos que puedan tener. Y además nos dice la TREC que las creencias se experimentan y se manifiestan en todos los planos, en todos los niveles o dimensiones del ser humano, en el cognitivo, en el emocional, en el fisiológico y en el conductual. Esto significa que las creencias son ubicuas, lo ocupan todo. La creencia no es algo que nazca en la mente y se limite a ella, que se circunscriba al plano mental, sino que se expresa y se experimenta en todos los planos del ser humano. Por lo tanto, la creencia no es algo que se tiene o se deja de tener, sino que las creencias se viven, se manifiestan. Y para entenderlo vamos a poner un ejemplo. Una persona puede tener la creencia de que hablar en público le genera una gran ansiedad. Bien, eso es una creencia y también es una realidad. Probablemente a esa persona le genere una gran ansiedad hablar en público. ¿Es hablar en público lo que le genera ansiedad? No, eso es lo que ella cree. Lo que le genera ansiedad, según estamos viendo desde la TREC y desde la psicología cognitiva, son sus creencias acerca de hablar en público. Bien, ¿cómo experimenta esa persona esas creencias respecto a este tema específico? Pues las experimenta en diferentes planos. En el cognitivo las va a experimentar teniendo simplemente ante la mera idea de tener que hablar en público, pensamientos del tipo no voy a ser capaz, me voy a quedar en blanco, se darán cuenta de mi torpeza, lo más probable es que me equivoque, ¿y qué hago si me equivoco? Es decir, habrá preocupación, rumiación cuando tenga que hablar en público. Y hablar en público no tiene por qué ser dar una conferencia, puede ser exponer un trabajo en una clase, exponer o dar una opinión en una reunión profesional, en el trabajo, puede ser decir unas palabras en una fiesta, por ejemplo, en una boda, dar un pequeño discurso, en fin, cualquier actividad en la que se vea implicado una persona que tiene que hablar delante de mucha gente, de un grupo de personas. Es decir, habrá ese plano cognitivo, esa inferencia de la creencia se va a instalar en el plano cognitivo con mucho ruido mental, con esa vocecita que le va a decir todos estos tipos, que solamente son ejemplos, claro, de pensamientos. No soy capaz, me quedaré en blanco, se darán cuenta. Pero también va a experimentar la creencia en el plano emocional, porque como te digo, ante la mera idea de hablar en público, sentirá emociones como la ansiedad,
la vergüenza de tener que hablar en público, el sentido del ridículo pensando en si se equivoca, e incluso la culpabilidad por no ser capaz de hablar en público. Imagínate que tienes que hablar en público y eres el hermano del novio. Te puedes sentir culpable por no tener los arrestos de hacer algo así en un día tan importante para tu hermano. Bien, además del plano cognitivo y emocional, las creencias también se experimentan en el plano fisiológico. Y aquí conectamos con el módulo del estrés. Hablar en público sería la amenaza. El cerebro reptiliano lo identifica como una amenaza y inmediatamente pone en marcha todos esos mecanismos de estrés, esa respuesta a la demanda que ya hemos visto en el módulo del estrés. Por lo tanto, esa persona va a tener síntomas físicos de la alteración, de la activación que va a experimentar en su organismo. Puede ser que le suden las manos, puede ser que transpire, que tenga trastornos gástricos. Hay gente que antes de hablar en público o antes de un examen tiene que ir corriendo al baño. Puede ser que note la garganta seca, que tenga tanto nerviosismo que le tiemblen las manos o que le tiemblen las piernas. Es decir, hay una cantidad impresionante de síntomas que va a experimentar en el cuerpo. Y además también va a haber una afectación en el plano conductual, que puede ser, esto es solamente un ejemplo, un comportamiento evitativo. Como tengo miedo a hablar en público y tengo miedo a experimentar todo esto que estamos explicando, pues oye, mira, ¿sabes qué? Que no le voy a hacer yo el discurso a mi hermano, que se lo haga otra persona de la familia. Voy a evitar aquello que tanto temo. Esto es lo que significa que las creencias son ubicuas, y esto que significa es también lo que significa esa frase que ves en rojo: las creencias no es algo que se tiene o se deja de tener en la mente, con las creencias se vive. Y esto lo expresó muy bien José Ortega y Gasset, un filósofo español, que dijo: las ideas se tienen, pero las creencias se está. Esta frase me parece genial porque creo que, siendo muy corta y muy simple, explica perfectamente lo que es una creencia. La creencia afecta toda tu vida. Una idea puede ser una opinión, pero una creencia hemos visto que es algo más. Tenemos que hablar también de la autoconsciencia sobre las creencias, porque las personas tienden a considerar como creencia aquello que pueden expresar verbalmente. Sin embargo, muchas creencias son admitidas, se sostienen sin una reflexión consciente. Es más, pueden ser prácticamente imposibles de reportar conscientemente, puesto que en algunos casos se adquirieron previamente al desarrollo del lenguaje. Es decir, las personas a veces son incapaces de expresar sus creencias y entonces piensan que no las tienen. Les preguntas: ¿tú qué crees sobre esto? Y te dan una opinión. Y eso no es lo que estamos preguntando. En TEC no preguntamos opiniones. Estamos investigando, tratando de rescatar las creencias del inconsciente. Como muchas de las creencias son admitidas sin una reflexión consciente, no te das cuenta de que las tienes, muchas personas no saben que las tienen. Por eso hay tantísimo sufrimiento emocional en todo el planeta, porque la mayoría de las personas no saben ni siquiera que tienen creencias. Hoy en día está muy de moda hablar de creencias limitantes. Bien, si te gusta esta expresión, podemos usarla. Efectivamente, si las creencias son irracionales, una de sus características es que son limitantes, pero digamos que el tema está en saber si se tienen o no, y eso es a lo que vamos, ¿bien? Por lo tanto, como muchas veces son imposibles de reportar conscientemente, muchas personas creen que esas creencias no existen, no son conscientes de haberlas adquirido, ¿bien? Y lo que ocurre es que se adquirieron previamente al desarrollo del lenguaje. Eso significa cuando éramos muy pequeños. Podemos poner algún ejemplo, como imagínate un bebé antes de que desarrolló el lenguaje. En sus primeros años, no tanto hoy en día, por supuesto, pero digamos que un par de generaciones atrás, los bebés, los niños en la casa, veían que papá se iba cada día
y volvía por la noche y que la mamá estaba en casa con ellos. Simplemente sin añadir nada más, sin saber que su padre salía a trabajar y sin saber exactamente qué tareas domésticas hacía la madre, ahí se instala una creencia. Mamá está en casa y mamá es la que cuida de nosotros. Y probablemente, como la mamá le debía decir en aquella época, hoy también, pero estamos hablando de creencias de género aquí, ¿bien? Papá está trabajando, papá ha ido a trabajar, papá vendrá cuando acabe de trabajar. Inmediatamente, aunque el niño todavía no hable, está incorporando un rol de género y las creencias asociadas a ese rol. Los que tienen que trabajar fuera de casa y traer el salario para mantener a la familia son los hombres, las que se tienen que cuidar de los niños y tienen que hacer las tareas domésticas son las mujeres. Esto es lo que intenta explicar esta diapositiva, ¿de acuerdo? Que no todas las creencias son conscientes, que muchas se adquirieron antes de que tuviéramos capacidad ni siquiera para discutirlas y que por eso permanecen solapadas en un nivel de inconsciencia.